El ejército romano. El ejército romano fue la fuerza militar más letal, disciplinada y adaptable de la antigüedad clásica. Se convirtió en el pilar fundamental que permitió la conquista definitiva y el mantenimiento de un vasto imperio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Su éxito radicó en una estricta organización jerárquica, un entrenamiento brutal y una constante evolución táctica y tecnológica. La estructura y evolución de esta poderosa fuerza se basan en varios aspectos clave. En primer lugar, la evolución histórica pasó por la época monárquica y republicana, cuando se basaba en el reclutamiento obligatorio de ciudadanos. Los soldados debían costearse su propio armamento, por lo que las clases más pobres quedaban excluidas. Después llegó la reforma de Cayo Mario en el siglo II a.C., la cual transformó el ejército en una fuerza profesional. Se permitió el ingreso de ciudadanos sin propiedades, quienes recibían un sueldo regular, entrenamiento riguroso y la promesa de tierras al retirarse. Esto creó una lealtad ciega hacia sus generales. Finalmente, en la época imperial, el emperador Augusto estableció un ejército permanente y profesional, cuyas legiones se desplegaron de forma estratégica a lo largo de las fronteras del imperio. En segundo lugar, la organización y táctica se centraba en las legiones, compuestas exclusivamente por ciudadanos romanos. Una legión típica contaba con unos 5.120 infantes y 120 jinetes, organizados en 10 cohortes. Por su parte, las tropas auxiliares eran reclutadas entre los pueblos conquistados que no tenían la ciudadanía. Ellos aportaban lo que le faltaba a las legiones, como caballería ligera, arqueros expertos y honderos. La disciplina y adaptabilidad eran absolutas, su éxito radicaba en tácticas flexibles, como el tablero de ajedrez, una disciplina militar férrea y la superioridad en la construcción de fortificaciones y maquinaria de asedio. En tercer lugar, el armamento legionario en su época dorada destacaba por su estandarización y protección, la gladius, una espada corta de doble filo diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. El pilum, una jabalina pesada diseñada para impactar, perforar escudos y doblarse para evitar que el enemigo la reutilizara, el scutum, un escudo grande y rectangular que brindaba una excelente protección defensiva y servía como arma ofensiva en formaciones cerradas, y la lorica segmentata, una armadura de placas metálicas articuladas que ofrecía una gran movilidad y protección contra cortes. Por último, los factores del éxito militar demuestran que el dominio de Roma no dependía del combate directo. Su superioridad se cimentó en tres pilares: la ingeniería militar, construyendo campamentos fortificados para desplazamientos veloces, la disciplina de hierro, respaldada por castigos colectivos y entrenamientos de peso, y una asombrosa capacidad de adaptación, que les permitía asimilar el armamento y las estrategias de los enemigos derrotados.